La primera vez que caí en la cuenta de que yo podría ser un personaje de ficción, asistía de lunes a viernes a un centro público del norte de Indianápolis llamado White River High School, en el que fuerzas muy superiores a mí, que no podían siquiera empezar a identificar, me exigían comer a una hora concreta, entre las 12:37 y las 13:14. Si esas fuerzas me hubieran asignado un horario de comida diferente, o si los compañeros de mesa que ayudaban a escribir mi destino hubieran elegido otro tema de conversación aquel día de septiembre, yo habría tenido un final diferente, o al menos un nudo narrativo distinto. Pero empezaba a descubrir que tu vida es una historia que cuentan sobre ti, no una historia que cuentas tú. Crees que eres el autor, por supuesto, tienes que serlo. Cuando el monótono timbre suena a las 12:37, piensas, ahora decido ir a comer. Pero en realidad el que decide es el timbre. Crees que eres el pintor, pero eres el cuadro. En la cafetería, cientos de gritos se superponían de modo que la conversación se convirtió en un mero sonido, en el rumor de un río avanzando sobre las piedras. Y mientras me sentaba debajo de las lámparas fluorescentes que escupían una agresiva luz artificial, pensaba que todos nos creíamos protagonistas de alguna epopeya personal, cuando en realidad éramos básicamente organismos idénticos colonizando una sala enorme sin ventanas que olía a desinfectante y a grasa. Estaba comiéndome un sándwich de crema de cacahuate y miel y bebiéndome un Dr. Pepper. Para ser sincera, el proceso de masticar plantas y animalitos y luego empujarlos hacia el esófago me parece bastante asqueroso, así que intentaba no pensar en que estaba comiendo, que es una forma de pensarlo. Al otro lado de la mesa, frente a mí, Michael Turner garabateaba en una libreta de hojas amarillas. Nuestra mesa era como una obra de teatro de Broadway, que llevaba mucho tiempo en cartelera. El reparto ha cambiado con el paso de los años, pero los papeles nunca cambian. Michael era el artista. Estaba hablando con Daisy Ramírez, que hacía el papel de mi mejor y más intrépida amiga desde la escuela primaria. Pero el ruido de los demás me impedía seguir su conversación. ¿Cuál era mi papel en aquella obra? ¿La compinche? Yo era la amiga de Daisy o la hija de la señora Holmes. Era algo de alguien. Sentí que mi estómago empezaba a ocuparse del sándwich y pese al ruido de todo el mundo hablando a la vez, lo oí digiriendo. Todas las bacterias masticando la grasa de crema y cacahuate. Los alumnos dentro de mí comiendo en mi cafetería interna. Me recorrió un escalofrío. ¿No te fuiste de campamento con él?, me preguntó Daisy. ¿Con quién? Con Davis Pickett, me contestó. Sí, le dije. ¿No estás escuchándome?, me preguntó Daisy. Estoy escuchando la cacofonía de mi tracto digestivo, pensé. Hacía tiempo que sabía que era huésped de una enorme colección de organismos parasitorios. Por supuesto, pero no me gustaba demasiado que me lo recordaran. Si hacemos recuento de células, los humanos somos microbios en un 50% aproximadamente, lo que significa que la mitad de las células de las que estamos formados no son tuyas. En mi bioma particular viven 1000 veces más microbios que seres humanos en la Tierra. Y muchas veces me parece que los siento viviendo, reproduciéndose y muriendo en mí, dentro de mí. Me sequé las palmas de las manos sudorosas en los jeans e intenté controlar mi respiración. Es cierto que tengo problemas de ansiedad, pero debo decir que no es tan absurdo que te preocupe el hecho de ser una colonia de bacterias cubiertas de piel. La policía estaba a punto de detener a su padre por soborno o algo así, dijo Michael. Pero la noche antes de la redada desapareció. Ofrecen $100,000 de recompensa por él. ¿Y tú conoces a su hijo?, me dijo Daisy. Ah, lo conocí, le contesté. Observé a Daisy atacando con el tenedor la pizza rectangular y los ejotes del menú de la escuela. De vez en cuando levantaba la mirada hacia mí, con los ojos muy abiertos como si me preguntara, ¿y bien? Sabía que quería que le preguntara algo, pero no sabía qué, porque mi estómago no se callaba, lo que me obligaba a preocuparme por la posibilidad de haber contraído una infección parasitaria. Sabría Dios cómo. Oí parcialmente a Michael contándole a Daisy su nuevo proyecto artístico. Estaba mezclando con Photoshop las caras de 100 personas que se llamaban Michael, y el resultado de todas esas caras sería el nuevo Michael, el Michael 101. Y la idea era interesante, quería escuchar lo que estaba diciendo, pero en la cafetería había tanto ruido que no podía dejar de preguntarme si pasaba algo con el equilibrio microbiano de fuerzas dentro de mí. El exceso de ruido abdominal es un síntoma poco frecuente, aunque no inaudito, de infecciones por la bacteria Gastredium difficile, que puede ser mortal. Saqué el celular y busqué microbiota normal, para volver a leer la entrada de Wikipedia, sobre los billones de microorganismos que hay dentro de mí. Le di un clic al artículo sobre la C. diff y bajé hasta la parte que dice que la mayoría de las infecciones por C. diff
se producen en hospitales. Bajé un poco más, hasta una lista de síntomas, y yo no tenía ninguno de ellos, excepto el excesivo ruido abdominal. Aunque sabía por búsquedas anteriores que la clínica Cleveland había informado del caso de una persona que había muerto por C. tras haber acudido al hospital solo con un dolor de estómago y fiebre. Me recordé a mí misma que no tenía fiebre y mi yo me contestó, no tienes fiebre, todavía. En la cafetería, donde aún radicaba una parte cada vez menor de mi conciencia, Daisy le decía a Michael que para su proyecto de mezclar caras no debería utilizar a personas que se llamaran Michael, sino a hombres a los que hubieran metido en la cárcel y después lo hubieran liberado por no haber cometido los delitos de los que los habían acusado. Además, sería más fácil, dijo Daisy, porque las fotos de las fichas policiales están tomadas desde el mismo ángulo, y entonces el tema ya no serían los nombres, sino las razas, las clases sociales y los encarcelamientos en masa. Y Michael comentó, «Eres un genio, Daisy», y ella le dijo, «¿Te sorprende?» Y entre tanto yo pensaba que si la mitad de las células que tienen dentro no son tú, ¿no pone eso en tela de juicio la idea de yo como pronombre singular? Por no decir como autor de mi destino. Y me hundí en ese agujero espacio-temporal recurrente hasta que me sacó de la cafetería de la White River High School y me trasladó a un lugar no sensorial al que solo pueden ingresar los que están locos de remate. Desde niña me clavo la uña del pulgar en la yema del dedo corazón de la mano derecha. Por eso ahora tengo un callo raro. Como llevo tantos años haciéndolo, enseguida me desgarro la piel. Así que me pongo una curita para intentar evitar que la herida se infecte. Pero a veces me preocupa que ya esté infectada y entonces tengo que drenarla. Y la única manera de hacerlo es volverla a abrir y apretarla para que salga la sangre. En cuanto empiezo a pensar en retirar la piel, no puedo no hacerlo. Literalmente, perdón por la doble negación, pero la situación es doblemente negativa. Un lío del que de verdad solo es posible escapar negando la negación. En fin, que empezaba a querer sentir la uña clavada en la piel de la yema del dedo y sabía que resistir era más o menos inútil, así que por debajo de la mesa de la cafetería me quité la curita del dedo y hundí la uña en el callo hasta que sentí que se desgarraba. «Holmesy», me dijo Daisy. Levanté la mirada hacia ella. «Ya casi acabamos de comer y no has dicho nada de mi pelo». Sacudió la cabeza para mover el pelo con unas mechas tan rojas que parecían rosas. «Muy bien», se tiñó el pelo. Emergí de las profundidades. «Muy atrevido», le dije. «Ya lo sé, ¿ok? Mi pelo dice, damas, caballeros y personas que no se consideran ni damas ni caballeros, Daisy Ramírez no rompe sus promesas, pero les romperá el corazón». Daisy decía que su lema era rompe corazones, no promesas. Siempre amenazaba con tatuársela en el tobillo en cuanto cumpliera 18 años. Daisy volvió a girarse hacia Michael y yo volví a mis pensamientos. Mi estómago seguía rugiendo incluso más que antes. Sentí que iba a vomitar. Para ser una persona a la que no le gusta nada de los fluidos corporales, vomitaba mucho. «Holmesy, ¿estás bien?», me preguntó Daisy. Asentí. A veces me preguntaba por qué le caía bien, o al menos me soportaba. ¿Por qué cualquiera de ellos me soportaba? Era una lata hasta para mí misma. Sentía el sudor brotándome en la frente y en cuanto empiezo a sudar, imposible parar. Me pasaré horas sudando y no solo me suda la cara y las axilas. Me suda el cuello, me sudan las tetas, me sudan las pantorrillas. Quizás sí que tenía fiebre. Me metí la curita usada en el bolsillo por debajo de la mesa y sin mirar saqué una nueva. Le quité el envoltorio y eché un vistazo para ponérmela en el dedo. Entre tanto, inhalaba por la nariz y exhalaba por la boca, como me aconsejó la doctora Karen Singh, expulsando el aire a un ritmo que hiciera que una vela titilara, pero no se apagara. Imagínate la vela, Asa, titilando con tu respiración, pero ahí, siempre ahí. Así que lo intenté, pero la espiral de pensamiento seguía estrechándose. Oía a la doctora Singh diciéndome que no debía sacar el teléfono, que no debía buscar las mismas cosas una y otra vez, pero la saqué igualmente y volví a leer el artículo Microbiota Normal de Wikipedia. El problema de una espiral es que si la recorres en realidad nunca acaba, se estrecha infinitamente. Metí el último trozo de sándwich en la bolsa Ziploc, me levanté y la tiré en un bote de basura lleno hasta el tope. Oí una voz detrás de mí. ¿Debo preocuparme que no hayas dicho más de 2 palabras seguidas en todo el día? «¿Espiral de pensamientos?», murmuré. Daisy me conocía desde que tenía 6 años, más que suficiente para que lo entendiera. «Lo suponía, perdona, amiga, nos vemos esta tarde». Una chica llamada Molly se acercó sonriendo y dijo, «Uf, Daisy, para tu información, ese tinte de bebida de cereza en polvo está manchándote la camisa». Daisy se miró los hombros y sí, su camiseta de rayas tenía manchas rosas. Por un segundo se sobresaltó, pero enseguida se puso muy recta. «Sí, es parte del look, Molly. La camiseta con manchas son el último grito en París ahorita». Se giró hacia Molly y dijo, «Está bien, pues vamos a tu casa a ver Star Wars».
Daisy era una fanática de Star Wars, y no solo de las películas, sino también de los libros, las series animadas y las series infantiles hechas con Lego. Escribía relatos sobre la vida amorosa de Chewbacca y las publicaba en un blog de fans de Star Wars. Y te animarás tanto que serás capaz de decir 3 o incluso 4 palabras seguidas, siguió Daisy. ¿Te parece bien? Me parece bien. Y luego me llevas al trabajo. Lo siento, pero necesito que me lleves en coche. Ok. Quise decir algo más, pero seguían llegándome pensamientos involuntarios y no deseados. Si yo hubiera sido la autora, habría dejado de pensar en mi microbiota. Le habría dicho a Daisy que me gustaba mucho su idea para el proyecto de Michael. Le habría dicho que sí recordaba a Davis Pickett y que me recordaba a mí misma a los 11 años, siempre con miedo. Un miedo confuso pero constante. Le habría dicho que recordaba que una vez en el campamento me había acostado al lado de Davis al borde de un muelle, con las piernas colgando y la espalda sobre los ásperos tablones de madera, y que habíamos contemplado juntos el cielo sin nubes del verano. Le habría dicho que Davis y yo no hablábamos mucho, ni siquiera nos mirábamos mucho, pero no importaba, porque contemplábamos juntos el mismo cielo. Y quizás eso es mucho más íntimo que el contacto visual. Cualquiera puede mirarte, pero muy pocas veces encuentras a alguien que ve el mismo mundo que estás viendo tú. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.